Bienvenidos al siglo XIX en España. Aquí os presento las distintas etapas del siglo XIX en la historia de España. Bien, ahora vamos a verlas poquito a poco. El reinado de Carlos IV, que se inicia en 1788 hasta 1808, tiene tres momentos especiales. En un principio, el reinado de Carlos IV lucha contra la Francia de la Revolución enviando tropas, pero no consigue la victoria. Y en 1807 ha de firmar el Tratado de Fontainebleau, por el cual permite el paso de las tropas francesas para invadir Portugal. Esto que conllevará la invasión de España por parte de los franceses, que generará el motín de Aranjuez de 1808, en el cual se obliga a abdicar a Carlos IV en su hijo Fernando VII. Tras las abdicaciones de Bayona, en la cual es nombrado rey José Bonaparte, se sucede el 2 de mayo en Madrid. Es el inicio de la guerra contra los franceses, de la guerra de la independencia, que tendrá tres fases. Una primera fase, donde se consiguen las victorias de Bruc y Bailén, siendo los prisioneros trasladados a Cabrera. Otra fase donde viene Napoleón con su gran ejército y elimina la resistencia española y solo queda la ciudad de Cádiz independiente. Y otra fase a partir de 1812, donde las tropas francesas son derrotadas por una coalición española e inglesa, obligando a firmar en 1813 el Tratado de Versailles, que devuelve el reino a Fernando VII. Es en este momento que se firma la Constitución de Cádiz, es decir, se aprueba esta Constitución que defiende la soberanía nacional, de ideología progresista, con una división de poderes, aunque el rey tiene un alto poder, y con sufragio universal masculino indirecto. El reinado de Fernando VII se divide en tres partes. Por una parte, el sexenio absolutista entre 1814 y 1820, donde se da el Manifiesto de los Persas, que es un documento que entregan los absolutistas pidiendo el absolutismo, la eliminación de la Constitución de Cádiz. Esto está acompañado de pronunciamientos liberales, de sublevaciones que intentan cambiar el gobierno, pero no lo consiguen, hasta que en 1820 se inicia el trienio liberal, después de la victoria del pronunciamiento de Rafael de Riego, que lo que hace es reinstaurar la Constitución de Cádiz. Fernando VII pide ayuda a la Santa Alianza, es decir, a los monarcas absolutistas europeos, que envían a los 100.000 hijos de San Luis y reinstauran el absolutismo, iniciándose la década ominosa hasta 1833, donde habrá algunas sublevaciones que piden un mayor absolutismo, que piden que no se hagan reformas económicas. Y en 1830 se aprueba la pragmática sanción. Esta pragmática sanción que hace que puedan reinar las mujeres, ya que la ley sálica lo impedía. Es también durante el reinado de Fernando VII donde se produce la pérdida de las colonias americanas continentales, pues aún se conservarán Cuba y Puerto Rico. Los principales líderes de la independencia americana, Bolívar, San Martín, Sucre. El reinado de Isabel II lo dividimos en dos etapas, el periodo de las regencias y el reinado en sí. La primera regencia es la de María Cristina, entre 1833 y 1840. En ella se produce la primera guerra carlista, donde el hermano de Fernando VII quiere convertirse en rey, un rey absolutista. Estos absolutistas son derrotados en 1840. En este momento también se da la desamortización de Mendizábal. El gobierno de María Cristina necesita dinero y por ello lo que hace es expropiar las tierras de la iglesia para venderlas en subasta y de esta manera conseguir dinero y además una base de apoyo fieles al reinado. Y también se da una constitución, la Constitución de 1837, una constitución más conservadora que la de 1812. Finalmente, entre 1840 y 1843, tenemos la regencia de Espartero, donde se eliminan las medidas proteccionistas a la industria catalana, y ello provoca sublevaciones en Barcelona que Espartero reprime de forma muy dura. En 1844 es nombrado reina Isabel II y se inicia la década moderada entre 1844 y 1854, donde se inicia con la presencia de Narváez, que crea una nueva constitución, la de 1845, que es una constitución más conservadora que la anterior. Se realiza un nuevo Código Penal, se crea la Guardia Civil y se firma un concordato con la Santa Sede, es decir, un pacto con la Santa Sede para eliminar el descontento producido por la desamortización de Mendizábal. Entre 1854 y 1856, debido a un pronunciamiento realizado por O'Donnell, se inicia un bienio progresista, donde se da la desamortización de Madoz, donde se pone a la venta las tierras de los ayuntamientos y se crea la ley de los ferrocarriles, una ley que permite crear nuevos ferrocarriles en España. ¿Por qué? Porque se considera que es la base de la industrialización.
Entre 1856 y 1868 se inicia otra etapa. Es una etapa de descomposición del sistema con gobiernos muy autoritarios, donde se dan campañas militares muy exitosas, en principio, pero que luego no tienen beneficio, como en México, Indochina y Marruecos. Pero también es un momento de crisis con distintos partidos políticos, con distintos intentos de pronunciamiento, que finalizarán en 1868 con el fin del reinado de Isabel II debido a un pronunciamiento. El pronunciamiento del almirante Topete provoca el exilio de Isabel II, iniciándose el sexenio democrático. Entre 1868 y 1871 tenemos un gobierno provisional dirigido por Prim y Serrano, que crean la Constitución de 1869, una constitución monárquica donde se separa el Estado de la Iglesia, donde hay un sufragio universal masculino y hay muchísimos derechos y libertades individuales. Entre 1871 y 1873 se inicia el reinado de Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II. Es un reinado que tiene muy poco apoyo interno, ya que hay peleas internas entre los distintos partidos políticos, y además en 1872 estalla la Tercera Guerra Carlista. Quieren cambiar el rey, quieren poner un sucesor de Carlos, es hermano de Fernando VII, pero fracasarán. Y posteriormente Amadeo de Saboya dimite y se crea la Primera República entre 1873 y el 74, donde hay grandes divisiones internas provocadas por las diferentes ideologías republicanas. Durante la Primera República habrá 5 presidentes: Figueras, Pi i Margall, Salmerón, Castelar y Serrano, que se pondrá después de un golpe de Estado en el 74. Y además hay una sublevación interna, la sublevación cantonalista, una sublevación en que las distintas regiones de España quieren todas las libertades para crear un régimen federalista. En 1874 el general Martínez Riego da un golpe de Estado, y este golpe de Estado provoca la restauración borbónica con Alfonso XII en 1874. Alfonso XII inicia un sistema bipartidista. ¿Qué significa esto? Que dos grandes partidos, el Partido Conservador liderado por Cánovas y el Partido Liberal liderado por Sagasta, se turnan de manera pacífica en el poder. ¿Cómo lo consiguen? Amañando las elecciones debido al caciquismo y al falseamiento electoral. En este momento se produce la Constitución de 1876. Es una Constitución bastante más conservadora que la de 1869, pero que se irá desarrollando poco a poco con distintas leyes. Por ejemplo, en 1890 se reinstaurará de forma definitiva el sufragio universal masculino. En 1876 se firma la Paz de Zanjón, que pone fin a la guerra a los 10 años en Cuba, guerra que se había iniciado en 1868. En 1885, con la muerte de Alfonso XII y con la regencia de María Cristina, madre de Alfonso XIII, se firman los Pactos del Pardo, por el cual el Partido Liberal y el Partido Moderado se comprometen a hacer una oposición correcta y mantener el bipartidismo. Aparecen los nacionalismos en este momento con mucha fuerza, nacionalismos políticos e intelectuales, tanto en Cataluña como en el País Vasco como en Galicia. Y en 1898 se da una crisis muy fuerte, donde se pierden las últimas colonias españolas, las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, fruto de una guerra con los Estados Unidos.